A continuación, En Guardia, Defensa de la Libertad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta En Guardia, Defensa de la Libertad, un espacio para dar voz a quienes se enfrentan a los que nos pretenden someter, con la conducción de Mamela Fiallo Flor. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra edición de En Guardia. Justamente hablamos sobre las amenazas contra nuestra nación y civilización, y ahora ha llegado una propuesta a la pantalla grande. Este 28 de marzo sale en todos los multicines de varias ciudades del país: Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Latacunga, Ambato. Me llamó la atención porque en cartelera aparece Cumbayá como ciudad aparte, no solo en Quito, porque pues quien conozca la capital de los ecuatorianos verá que Cumbayá, la gente que vive en los valles ya ni sube a Quito. Y es importante que salgan este tipo de películas, pero algo que sí me preocupa es que salen muy poco tiempo y que no hemos sido quizás los mejores difusores de este tipo de ideas. Tuve el honor de estar en el preestreno el 20 de marzo, casi que no se da, pero finalmente sí se dio, en el Multicines de las Naciones Unidas de América, antes Cinemark, para quienes pasamos nuestra adolescencia en esa plaza, que era la Plaza de las Américas, que muchos ni siquiera entraban al cine por chiros y se quedaban en las gradas. Era el punto de encuentro, era el lugar donde se reunían los muchachos los viernes. Bueno, ya no es el Cinemark, ahora es Multicines, y Multicines es justamente quien ha traído muchas películas de este tipo que no caen en ese cliché vacío y banal de Hollywood, sino que trae propuestas trascendentales. Recomiendo mucho, sigan en redes sociales a Lila Rose. Ella es de los Estados Unidos y recién hizo una crítica sobre los premios Oscar porque ganó en una de las tantas categorías, si no me equivoco, fue actriz, Emma Stone, quien representa a una mujer que tiene en su interior a un bebé que es prostituido. Y ella agradeció a su esposo y a su hija de 3 años por inspirar ese tipo de película. Y uno dice, ¿qué? ¿What? Así se destapa el oído. ¿Qué acabo de escuchar? ¿Una película de una mujer que tiene un bebé en su interior? ¿Que es prostituido? Entonces justamente ella llama la atención de qué estamos viendo en la pantalla, qué está promoviendo Hollywood. Hay muchas críticas, de hecho hubo el gran escándalo de Harvey Weinstein, este productor que exigía que las chicas le hagan favores de índole carnal. No sé hasta qué punto el programa, qué tipo de contenido nos permite, el lenguaje subido de tono. A cambio de roles, las chicas tenían que pagar este tipo de cosas, y Pamela Anderson justamente llamó la atención también y dijo, bueno, chicas, si un tipo les está invitando a su hotel, a su habitación de hotel, no en el lobby, no en el restaurante, no en un espacio común y más bien público con gente alrededor, sino a su habitación, al jacuzzi, ¿qué esperan que pase? Entonces también importante ver esa contracara, por supuesto jamás excusando a este criminal, a este degenerado, sino también aumentar un poquito la inteligencia emocional, la astucia y tener la guardia, pero en nuestro programa que es En Guardia, justamente no tener la guardia baja, sino ver qué tipo de amenazas existen todo el tiempo y más en este tipo de rubro. Entonces justamente ahora que está siendo tan cuestionado Hollywood, es importante que haya alternativas diferentes, más sanas, y ni se diga que a uno le alimenten. Y en ese sentido, una película clave es Vencer o Morir. Vencer o Morir, que va a salir en los cines del Ecuador, en Multicines, el 28 de marzo, justamente es uno de estos hitos históricos del que poco se habla. Dice el refrán que la historia la escriben los vencedores. Y este hito histórico lo muestra más que muchos otros.
y es que cuenta la otra cara de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se conoce por medio de la publicidad y sobre todo la propaganda como este movimiento histórico-cultural que puso fin a la monarquía en Francia. Pero sobre todo se nos vende como una idea romántica porque tiene 3 principios que son libertad, fraternidad y hermandad. Eso es fraternidad. Liberté, égalité, fraternité. Libertad, igualdad y fraternidad. Pero, ¿qué tipo de libertad si no había libertad de culto? En ese tiempo se dio un periodo que se conoció como el terror. Durante el terror se mataron alrededor de 40.000 civiles, entre degollados, quemados, con lo que se conocía como las columnas del infierno, precisamente por la forma en la cual masacraron a la gente. Y por supuesto también con las bayonetas. Para quien no esté familiarizado con las armas, la bayoneta es un arma larga, como un fusil, como una escopeta, digo como, no igual, y que tiene en su punta una espada, no es, pero digamos un arma blanca de filo de metal. Entonces, si no moría con el disparo, muere con la bayoneta. Hay una escena, no es un spoiler porque no saben quién muere bajo la bayoneta, pero hay una escena en la cual van a fusilar a alguien y le dicen no gastes pólvora. Y dice, por favor, así no, porque no es lo mismo que te maten de forma contundente con una bala, porque además con este tipo de armamento no es solo la herida de la bala que deja un agujero, sino la pólvora que hace estallar, y al desintegrar la carne, la muerte va a ser mucho más rápida. En cambio, en una bayoneta le tienen que meter de forma incisiva en el cuerpo de la persona hasta matarla. Entonces, una muerte mucho más dolorosa, mucho más lenta. Y hay una escena icónica, nuevamente no es un spoiler porque aparte es algo que ya pasó, que justamente hablan de estas masacres y de cómo fueron conducidas, incluso también ahogados. El lugar histórico donde esto sucede es en la Vendée, o la Vendée según la pronunciación, que fue el bastión que resistió. Y es importante más en el caso del Ecuador que este año se conmemora los 150 años de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Ecuador fue el primer país del mundo en consagrarse, esto durante el gobierno de Gabriel García Moreno, quien fue en consecuencia martirizado, al igual que Monseñor Checa y Barba. El uno fue el presidente al mando y el otro fue el clérigo que justamente hizo la consagración. No es tan conocido Monseñor Checa y Barba, pero vayan a la Basílica del Voto Nacional y van a poder ver que ahí está la réplica de su cuerpo en piedra, y ahí está su cadáver. Es una lápida que está en la parte del fondo. Si son más turistas o si son más visuales, donde están los campanarios, vamos a ver un gran vitral redondo donde hay un reloj. Ya es en el lado opuesto, en la contracara. Ahí vamos a encontrar a Monseñor Checa y Barba, que fue justamente otro mártir de la fe, otra parte de la historia que no se nos ha contado. Justamente nuevamente como la historia la escriben los vencedores y triunfan los liberales, los alfaristas. Vamos a tener una concepción bastante negativa respecto a quién fue García Moreno, y dice incluso el Evangelio de San Lucas, nadie es profeta en su tierra, y eso se aplica muy bien a García Moreno, que es muy reconocido. De hecho, yo tengo un libro sobre él en inglés, es muy reconocido en otras naciones y en el Ecuador no tanto. Y ahí hay una escena icónica en esta película haciendo alusión a este tema, que le dicen a uno de los personajes, a dos en realidad, asegúrense, individualmente asegúrate y luego asegúrate, pero vamos a compilar en un asegúrense, que nuestra historia sea reconocida. Y aquí hay un tema clave que es la contrarrevolución. Nosotros, como somos hijos de la denominada independencia, se nos ha vendido la idea de revolución como algo positivo. Pero hay un autor brasilero contemporáneo que tiene un libro que se llama Revolución contra Revolución, donde nos explica que todo aquello alusivo a la revolución altera el orden natural, mientras que lo alusivo a la contrarrevolución restaura. Es decir, revolución caos, contrarrevolución orden.
Y pocos hitos históricos muestran este contraste de forma tan fuerte y contundente como La Vendée, que es justamente lo que vemos en Vencer o Morir, como este fin de la monarquía no logró un fin del poder concentrado, de una tiranía, de un abuso del poder, sino que hubo una auténtica tiranía, sobre todo en el periodo conocido como el Terror, donde no solo se prohíbe la Santa Misa, sino incluso el calendario. ¿Por qué? Porque nuestros años se miden antes y después de Cristo. Y en ese sentido las mujeres tuvieron un rol protagónico en la contrarrevolución, porque fueron las que preservaron todos los artefactos y elementos religiosos, incluidas las voces y las vidas de los sacerdotes, porque fue un periodo profundamente anticristiano. Estamos hablando de los años 1793, 4, 5, donde fue la parte más concentrada y enérgica de esta disputa, incluso sangrienta, por la restitución de la tradición, por aquellos que querían todavía vivir su fe, que fue prohibida y de una forma bastante sangrienta. De hecho, fue suplantada por el culto a la diosa Razón. Estamos hablando del iluminismo, de esta era que decía desprenderse de la Edad Media y su supuesto oscurantismo, pese a que en la Edad Media es cuando nace la universidad. Pero nos quieren hacer creer nuevamente los vencedores que aquella época donde se instituye la educación formal fue oscura, pero fue luminosa la era donde la razón era idolatrada, es decir, donde no era un concepto lógico, donde se entendía de acuerdo a la evidencia, por ejemplo, de forma aristotélica, sino que una mujer se disfrazaba como la diosa Razón, no solo era idolatrada, sino que se pisoteaba crucifijos, es decir, se quería antagonizar razón y fe, y se quería, en nombre del supuesto progreso, superar esa etapa. Entonces, en esta película Vencer o Morir vamos a ver una resistencia con sangre y fuego a este periodo histórico, y sobre todo conocer de forma más humana a sus personajes. Y eso es muy interesante, porque cuando uno ve una película se puede entusiasmar o no, pero lo curioso es, por eso hasta me río hablando de spoilers, porque es algo que ya pasó. O sea, si uno conoce un poco la historia o indaga un poquito la historia, puede ver justamente qué sucedió. Entonces da hasta escalofríos, es emocionante y por supuesto motivante saber que hubo gente que creía de forma tan fervorosa, que estaba dispuesta a dar su vida por una causa que era Dios y el Rey, que era la restitución de la monarquía, que fue degollada. Y esto es muy interesante porque esto pasa ante la falta de pan, ante la carestía del pan, ante lo costoso que era su precio. Se acusaba, y ahí se le adjudica a María Antonieta, la reina: si no tienen pan, que coman pastel, cuando la lógica es que si no hay harina ni para el pan, peor va a haber para el pastel. Y de hecho a mí se me hicieron un par de burlas en su momento en Twitter, porque yo fomentaba el consumo del verde, ya que la harina de trigo no es saludable, es inflamatorio, de hecho inflama zonas como el endometrio, y tiene bastantes secuelas de salud. Esto, sobre todo, una de las hipótesis es por los transgénicos que se elaboran en su producción. Y ahora, eso es interesante porque se me burlaban, me hicieron hasta un meme de María Antonieta, perdón por la referencia personal, pero hay una realidad, que en nuestro país hay tanta abundancia que hay más opciones, ¿no? Entonces, fue gracias al pan, y que de hecho es algo hasta bíblico, sagrado, o sea, la maná del cielo, el pan de cada día. El pan es más pan cuando ha habido esfuerzo, y tantos otros refranes populares respecto al pan como algo cotidiano, ¿no? Entonces, que falte el pan es algo muy icónico. En Cuba hacen filas para el pan, en Chile bajo Allende hacían filas para el pan, era el país más pobre de Sudamérica y el segundo más pobre de América, y ahora Chile es potencia, uno de los más ricos países del mundo. Entonces, entender un poco lo grave que era que falte el pan, que no puedan comprar pan, al punto que mataron a los reyes. Obviamente fue un pretexto también, ¿no? Porque hay un elemento esotérico ocultista, y la sangre real, como su nombre lo indica,
ritualísticamente, por supuesto, va a tener más poder. Y nosotros en el Ecuador, cuando tuvimos el socialismo del siglo XXI, teníamos, por supuesto, este concepto de los pelucones, que justamente es una forma peyorativa para referirse a aquellos que usaban peluca, porque en esta revolución de libertad, igualdad y fraternidad se terminó la aristocracia y las jerarquías, todos iguales en teoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo muy icónico es que Charette, que era el general de la contrarrevolución de la resistencia, tenía una pluma con la cual se le identificaba, y ahí no les voy a hacer el spoiler porque es una parte muy emocionante de la película en torno a eso, pero en todo caso yo les invito a tener este acercamiento en la pantalla gigante, a conocer un poco mejor este periodo histórico y sobre todo motivar a los cines, a las productoras, que no solo nos muestren explosiones y también antivalores, que se ven mucho en la pantalla, no voy a decir nombres, incluso producción nacional, sino que porque eso tristemente es una realidad que hemos visto en el cine ecuatoriano, que el humor se ha convertido en sinónimo de vulgaridad, como si no tuviésemos más creatividad, ¿no? Entonces, muy importante ir mejorando ese estándar, elevando, y también nosotros como consumidores y como ciudadanos, exigir que vaya subiendo ese estándar y que también haya más visibilidad. Estamos en la era de la información, no ser tan dependientes de los grandes, sino uno mismo desde sus plataformas, dar a conocer estos fenómenos que realmente son muy, muy emocionantes, más considerando que sí sucedió, que es real, que sucedió en nuestro mundo y que no fue hace mucho, porque la edad contemporánea nace con la Revolución Francesa, que vemos hasta en la tapa de un disco de Coldplay, donde aparece la mujer con el pecho descubierto, y este es uno de los símbolos icónicos de la Revolución Francesa. El apellido era David, si no me equivoco, de este pintor que justamente sembraba los valores cívicos. Es importante entender estas tradiciones y transiciones históricas. En la antigua Grecia, la democracia, la civilidad, la cívica se enseñaba por medio del teatro. En la antigua Roma se enseñaba en el Coliseo el estar dispuesto a dar la vida. En la Revolución Francesa se hacía por medio de los cuadros, no había televisión, no había cadena nacional, no había redes sociales. Entonces, entender también el elemento visual detrás de todo esto para tener un acercamiento. Pero sobre todo, algo que quizás no se ha dicho lo suficiente, es que en esta película Vencer o Morir hay un fervor de fe muy grande, por supuesto, porque eran justamente fieles católicos dispuestos a dar su vida porque la revolución les negó el libre ejercicio de su fe. Y eso es algo que quizás no se sienta de forma tan palpable, pero en el Ecuador pasó con muchas restricciones luego del triunfo de la revolución alfarista, donde se restringió incluso la educación religiosa. Y eso es un dato importante, ya que rompimos los mitos del 8 de marzo, el llamado Día de la Mujer. La realidad es que las mujeres se educaban muy bien en colegios particulares católicos, aprendían latín, griego y francés, pero su título no valía nada, sino que tenían que graduarse y dar el examen final en Patrón Mejía. Entonces, ver justamente cómo no es la sociedad en sí, sino quien está a cargo del poder, que deslegitima esta participación, porque la educación pública estatal ha tenido un fin muy miliciano de convocar a los hombres a estar dispuestos a dar la vida por la patria por medio del servicio militar obligatorio, mientras que a la mujer nunca se le ha exigido eso, no en nuestro país, y por ende tampoco hay este aparato de propaganda de conscripción masiva, que por cierto en Ecuador, si bien de forma voluntaria, ya se está convocando el acuartelamiento. Entonces, es muy importante ver cómo esta realidad no es muy ajena ni muy lejana, y que bien puede pasar en el país y otras partes del mundo, y resulta muy motivante, muy emocionante conocer estas historias humanas de frente, y uno también sale un poquito inspirado a defender sus principios fuera de la pantalla. Así que ténganlo presente, a partir de este 28 de marzo pueden ver Vencer o Morir,
y pidan también más iniciativas de este tipo. Salió recién Guadalupe, Reina de la Humanidad, y casi no tuvo publicidad. Entonces, para que justamente en el cine haya películas aptas para todo público, para ir en familia, es importante que uno también como consumidor y como ciudadano ponga de parte para aprender cosas más elevadas, más trascendentales, que a uno le dé un sentido más amplio y que le despierte ese fervor, una causa tan profunda y noble que uno esté dispuesto a dar la vida. Así que no sé si el programa se va a ir muy orientado a cine de ahora en más, pero sí quisiera dejar en pantalla y en sus memorias la importancia de ver este tipo de cine y de apoyar ese tipo de iniciativas que nos trae PAC Films por medio de su director del Ecuador y Bosco Films de España, y por supuesto la colaboración de Multicines. Así que no se pierdan la próxima entrega. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó En Guardia, Defensa de la Libertad, un espacio para dar voz a quienes se enfrentan a los que nos pretenden someter, con la conducción de Mamela Fiallo Flor.